Hola, en este video hablaremos sobre la Organización de los Estados Americanos. Abordaremos temas importantes de este organismo como son las funciones, cómo está conformado, órganos especializados y sobre todo su marco legal. Comencemos. La Organización de los Estados Americanos es el órgano regional más antiguo del mundo, cuyo origen se retoma a la primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington en el año de 1889 a 1890. A continuación, mi compañero Víctor hablará sobre cómo está conformada esta organización. Por 21 países en el año 1948, el 30 de abril. Actualmente cuenta con 35 países miembros. En el año 1962, Cuba es suspendida por su forma de gobierno, con lo cual es separada de la OEA. En el año 1942 se firmó la Carta de la OEA, con la cual están aprobando la creación de dicha organización. En 1948 firman la Declaración de América y de los Derechos Humanos, base actual del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Punto. La organización fue fundada con el objeto de lograr entre sus estados miembros lo que estipula el artículo 1 de la Carta, que es un orden de paz y de justicia. Fomentar su solidaridad, su colaboración entre Estados miembros, defender su soberanía y su integridad territorial. Mi compañera Itzin Guadalupe les platicará sobre estas funciones. Las funciones. La primera es estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América. La segunda es formular recomendaciones entre los gobiernos de los miembros estados para que puedan adoptar medidas a favor de los derechos humanos. La tercera es preparar estudios e informes que considere conscientes para las funciones sobre los derechos humanos. Y la cuarta es solicitar a los gobiernos de los estados miembros que proporcionen informes sobre las medidas que han adoptado en materia de derechos humanos. El título 18 de la Carta de la OEA define los organismos especializados como organismos gubernamentales, establecidos por acuerdos multilaterales, como determina las funciones en materia técnicas, de interés y de común para los Estados americanos. Mi compañero Juan Antonio nos platicará sobre dichos organismos especializados. Órganos especializados de la EA. El primero es la Organización Panamericana de la Salud, creada en 1902 por la Conferencia de los Estados Americanos. Su misión es liderar esfuerzos colaborativos de los Estados miembros y otros aliados para promover la equidad de salud y combatir la enfermedad y mejorar la calidad de vida. Posteriormente tenemos el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente. Su principal objetivo es hacer una conciencia crítica sobre los problemas que afectan a la niña y a los adolescentes. Posteriormente tenemos a la Comisión Interamericana de Mujeres. Su principal objetivo es impulsar políticas públicas y privadas con perspectiva de género que impulsen la igualdad entre el hombre y la mujer. Para culminar tenemos el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, creado en 1928 por la Conferencia Interamericana. Su objetivo es difundir publicaciones y organización de técnicas en los campos de cartografía, geografía, histografía y geofísica. La estructura. La OEA realiza sus funciones por medio de 8 órganos, los cuales hará mención mi compañero Freddy. Organismos entre los cuales tenemos que estar integrado por una asamblea general, una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, un consejo permanente que depende de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. A su vez tiene también un consejo interamericano para el desarrollo integral, un comité jurídico interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una secretaría general, una conferencia especializada en donde ya cuando se reúnen todas estas asambleas, los consejos y la Comisión de Derechos Internacionales Interamericanas decreta ya a los Estados miembros sus funciones específicas. Por último tenemos los organismos especializados. Para finalizar, les hablaré sobre el marco legal que está compuesto por 148 artículos y estos se encuentran divididos en 10 capítulos. El primero
es la naturaleza, funciones y estructura de Secretaría General. Este capítulo contiene 7 artículos, en los cuales menciona su naturaleza, su relación, sus funciones, estructura, servicio de secretaría y su sede. El siguiente capítulo sobre personas, y este a su vez se subdivide en subcapítulos, que son tipos de personas, relaciones, remuneración, contratación, nombramiento, beneficios y relaciones laborales. El siguiente capítulo es disposiciones generales de naturaleza financiera y presupuestal. El capítulo quinto es formulación de programas. El sexto, disposiciones y aprobación de dichos programas. El séptimo es sobre ejecución de los programas ya mencionados. El octavo, el control y manejo de financiamiento. Noveno, auditoría y vigilancia fiscal. Y por último, el capítulo 10, que son normas de conflicto internacionales generales. Su origen se remonta a la primera conferencia internacional americana celebrada en la ciudad de Washington, Estados Unidos, en octubre del año 1889. En la cita se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegarían a conocerse como el Sistema Interamericano, el más antiguo sistema institucional internacional. En el año de 1948 se funda como tal la Organización de Estados Americanos a través del acuerdo bautizado como la Carta de la OEA, en cuyo credo resalta lograr un orden de paz y de justicia, además de fomentar la unión solidaria de los países americanos, defendiendo su soberanía, integridad territorial e independencia. El bloque suma 35 estados americanos e independientes, incluidos Cuba, que fue reincorporada en el año 2009 tras 47 años de que Estados Unidos motivó su expulsión, y Honduras, que ese mismo año fue suspendida tras el golpe de estado al presidente Manuel Zelaya, aunque 2 años después el país regresó al grupo. La OEA tiene un presupuesto de unos $85 millones por año y su principal fuente de ingresos proviene de sus países miembros. Cada uno debe aportar según una fórmula que toma en cuenta el Producto Interno Bruto, sus exportaciones y población, por ejemplo. Brasil deposita $6 millones anuales, mientras que Estados Unidos aporta el cheque más grande para las arcas del bloque, cubriendo al menos el 54% del presupuesto total. La Organización de Estados Americanos cuenta adicionalmente con el estatus de observador permanente de 69 estados, así como de la Unión Europea, constituyendo uno de los principales foros gubernamentales, políticos, jurídicos y sociales del planeta.